Bien, amigas y amigos, saludos desde Caracas, Venezuela. Aquí tu equipo Debates del Sur Global. Aquí estamos iniciando un nuevo programa, esta vez para poner nuestra mirada geopolítica sobre un continente, el que yo llamaría es el más importante de la Tierra. No solo por su liderazgo histórico desde el sur global y porque todos como humanidad venimos desde allá, sino también por la cantidad de recursos humanos, recursos naturales, el índice de desarrollo demográfico, la proyección de desarrollo demográfico que tiene este continente, su riqueza histórica y cultural. Bueno, estamos hablando sin duda alguna que de la madre África. En este programa además tenemos un invitado muy especial, se llama Sani Ladan. Él es también, licenciado en estudios internacionales o como lo llamamos nosotros, o en relaciones internacionales. Él es consultor, analista político, es experto en migraciones y también él tiene un podcast que invitamos a todas y todos a seguir, a escuchar, que se llama África en un clic, en donde siempre va actualizando y analizando todos los temas más importantes, no solo desde el punto de vista geopolítico, coyuntural, sino también desde el punto de vista estructural, todo lo que es el proceso de decolonización de África, un proceso del cual tenemos que apropiarnos cada vez más nosotros, que estamos construyendo ese sur global, ¿no? Esa unidad del sur global, una premisa fundamental de la revolución bolivariana, desde la llegada de nuestro comandante presidente Hugo Chávez hasta ahorita con el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, llegamos a todos ustedes agradeciendo al equipo de la Radio del Sur, al equipo de TV FAM también que nos acompaña, a nuestros patrocinantes del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat y a todas y todos que hacen posible, el equipo técnico, periodistas, todos, para poder llegar a todos ustedes. Estamos en una fecha también crucial para nuestro país. Venezuela se está debatiendo ahorita nuevamente por la defensa de su soberanía, por el fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica. Estamos viendo zarpazos nuevamente del imperio estadounidense y sus lacayos. Viene un periodo político interesante nuevamente en nuestro país. Vamos a aprovechar que tenemos a Sani también para preguntarle. Bueno, bienvenido Sani a Venezuela por tu visita, primera vez que nos visitas y a esta tu casa, la Radio del Sur. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí en Venezuela, en Caracas. Es un placer también estar en la tierra revolucionaria y la tierra de Simón Bolívar y también del comandante Hugo Chávez, por supuesto. Claro que sí. Bueno, Sani, ¿qué está pasando en África? Fíjate, nosotros como desde el sur global siempre hemos estado convencidos, Venezuela, la revolución bolivariana siempre ha procurado tener la vista puesta sobre África y tratar de tejer nuevos tejidos diplomáticos, comerciales, políticos, culturales con esta importante región del planeta. Pero estamos viendo además que ahorita África está como continente, ¿no? Y en su diversidad, porque también África es un continente bastante extenso y bastante complejo culturalmente, pero está haciendo un tránsito geopolítico interesante. Hay distintas manifestaciones dentro del continente que están transformando incluso las coaliciones históricamente existentes y la forma como África se mira a sí misma y se organiza en la globalidad y por región, ¿no? Entonces me gustaría que nos acercaras la mirada, qué está pasando en África en este momento, luego de ese siglo XX que fue un tanto atropellado porque nos vendieron una decolonización que al final fue más una falacia que una realidad, pero bueno, ¿será que este siglo XXI sí es el siglo del continente africano? Se suele decir que el futuro del planeta se juega en África. A mí me gustaría decir que el presente del planeta también se juega en África, ¿no? África siempre ha estado presente en los grandes espacios de debate, pero antes me gustaría remarcar esto que comentabas antes de la relación de Venezuela con el continente africano. Es una relación muy, muy lejana, es una relación que data de mucho tiempo. Venezuela es uno de los países
digamos que siempre ha tenido una mirada hacia el continente africano, sobre todo desde la época del comandante Chávez. Venezuela es uno de los países de América Latina que tiene más redes diplomáticas, redes de colaboraciones con el continente africano. Y hay una carta que el propio comandante Chávez, antes de morir, mandó a la Unión Africana, a los líderes africanos, y en esta hay una parte donde él decía que el legado de la cooperación sur-sur está en sus manos. Es decir, eso es una de las cosas que se tiene que cuidar. Y creo que ahí, hacia esto también tiene que ir esa relación entre Venezuela o entre América Latina en este caso y África y de manera general entre los países del sur global. Decía antes que África ha estado presente en prácticamente toda la historia global, la propia historia de la humanidad. Lo que pasa es que el único momento en el que se reconoce a África haber hecho algo es cuando se dice que África es la cuna de la humanidad. Pero hay que ir mucho más allá de esas declaraciones o de esas afirmaciones y entender que incluso para la propia creación del sistema que conocemos ahora mismo, el sistema capitalista, África estuvo ahí. Lo que pasa es que África estuvo ahí de una manera dolorosa, porque el propio nacimiento del capitalismo no se puede explicar sin los 400 años de la esclavización, donde se iban a África, en este caso, y se llevaban a las personas africanas, esclavizarlos, después de haber utilizado a las personas nativas en América, fueron a por los africanos, les trajeron y allí. Y luego pasaron siglos después y llegó la época de la mal llamada descolonización. Pero antes de esto hubo lo que se conoció como la Revolución Industrial, y durante la Revolución Industrial, cuando Europa también se quiso construir, cuando Occidente se quiso construir, también miraron hacia África, fueron hacia el continente africano para, en este caso, no solo explotar a los propios africanos, sino expoliar incluso las tierras, los recursos de los africanos para traerlos, porque las industrias europeas necesitaban de esas materias primas para funcionar. Y ahí es donde vimos que uno como Leopoldo II de Bélgica, el mayor genocida de la historia de la humanidad, por si la gente no lo sabía, que tenía a él solo el Congo como si fuera su cortijo personal. El Congo, no solo el Congo, sino también los congoleños, donde, por ejemplo, él cometió un genocidio que se está hablando de cerca de más de 10 millones de personas exterminados, muertas en manos de la política del rey Leopoldo II de Bélgica, donde obligaban a la gente a trabajar para traerles caucho, y los que no traían caucho pues les cortaban las extremidades y también les cortaban los pies, y así como una muestra de esa superioridad europea en aquel momento, y estamos hablando de una persona considerada como uno de los mayores genocidas de la historia de la humanidad, pero generalmente cuando nos hablan del genocidio, nos hablan de Hitler como el mayor genocida de la historia de la humanidad, pero en realidad fue Leopoldo II de Bélgica. Y esa riqueza fue la que ayudó a construir Bélgica, países como Bélgica. Y si miramos del lado de Francia también, las grandes ciudades francesas también se construyeron gracias a esas riquezas. Es decir, África ha estado siempre en el corazón mismo, digamos, de la geopolítica mundial, de una manera u de otra. El Congo no se puede entender las políticas actuales del mundo sin entender el papel que juega la región del Congo, porque la mayoría de la gente que fueron capturadas también durante la época de la esclavización vinieron de esa parte del la cuenca del Congo. Y aparte de eso también, cuando durante la Revolución Industrial necesitaban materias primas, una de las regiones donde se fueron también fue hacia el Congo. Y el Congo no conoció en ningún momento un momento de quietud desde entonces hasta el día de hoy. Del Congo se suele decir que es un escándalo geológico,
porque en el Congo cualquier agujero que hagas en la tierra te puedes encontrar con minerales. El Congo es el primer país productor de coltán en el mundo. Si miramos el litio y muchos minerales, el Congo es uno de los países, es el país que más produce esos minerales. Pero, curiosamente, los congoleños forman parte de las personas que el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas dice que es de las personas más pobres del mundo, en el que yo siempre digo, no son pobres, sino que son empobrecidos. Y ahora, viniendo un poco a la época de la descolonización, la mal llamada descolonización, a África no le regalaron la independencia, como nos suelen vender, es que Francia otorgó la independencia a Camerún, otorgó la independencia a Senegal, otorgó la independencia a Benín. No, 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 no. Los países africanos, a través de sus líderes y lideresas, hubo una lucha de independencia, una lucha para acabar con el yugo colonial muy férreo en el continente africano, donde mucha sangre se derramó por parte de los africanos para poder liberarse del yugo colonial. Y de esos países, se suele decir que en África, los países donde más sangre se derramó para conseguir la independencia fueron Camerún. Francia llevó a cabo una guerra en Camerún donde acabó con más de 700.000 personas, en el que utilizaron el napalm, por ejemplo, en pueblos enteros, en regiones enteros en Camerún. Luego el segundo es Argelia. Todos conocemos la guerra de Argelia que llevó a cabo Francia después de la guerra de Indochina, donde perdió. Entonces, toda la rabia que tenían los militares franceses y las autoridades francesas fue a parar en la guerra de Camerún y en la guerra de Argelia. Y luego Madagascar, por último. Para entender un poco también la estructura histórica de los países africanos, que hoy podemos decir, desde los años 60, pues la mayoría de ellos consiguieron arrebatar esa independencia. Pero África está repartido, aunque a mí no me gusta mucho hablar en esos términos de repartos, desde la Conferencia de Berlín en 1885, donde las potencias europeas se sentaron en Berlín. Primero fue una carrera hacia el continente africano y llegó un momento en el que dijeron, a ver, para no hacernos guerras entre nosotros, vamos a sentarnos como civilizados que somos y vamos a repartir ese trozo de tierra. Y, ojo, se hace el reparto de África sin la presencia de ningún país africano. Porque cuando generalmente en los estudios hablamos en esos términos, nos dicen que no, es que en aquel momento no había países en África. Parece ser que África empezó a existir cuando la primera persona blanca europea pisó el continente africano, pero siempre ha habido organizaciones políticas, ha habido organizaciones sociales en esos territorios africanos. Entonces, cuando decimos esto, incluso si tenemos que hablar en términos de Estado-nación, en aquel momento Etiopía era un Estado. Liberia también era un Estado. O sea, había estados que podían haber estado también en esa mesa, pero no les invitaron y se hizo el reparto de África. Y la actual situación del continente africano no se puede entender sin entender el reparto de África en la Conferencia de Berlín. Al igual que no se puede entender la situación de Oriente Medio sin entender el reparto que se hizo durante los acuerdos de Sykes-Picot. Entonces, eso es. Entonces, es prácticamente lo mismo. Si cogemos el reparto que se hizo, se repartió África entre anglófono, lusófono, francófono y actualmente hay muchos conflictos en el continente africano que solamente se puede explicar a través de este prisma. Yo vengo de un país que se llama Camerún. Camerún fue primero llegaron los portugueses, después llegó Alemania echó a los portugueses y cuando Alemania perdió en la Primera Guerra Mundial, se cogió las colonias, las tierras, entre comillas, que estaban bajo dominio alemán, entonces se pasaron a los ganadores, los vencedores, por decirlo de alguna manera. Sí, es que para puntualizar, ¿qué fue la Primera Guerra Mundial si no fue un conflicto generado? Porque Alemania demandaba también colonias en África, pero había llegado tarde a la repartición, porque recordemos
que la consolidación de Alemania como Estado fue tardía. Ya los franceses, los ingleses y los portugueses se habían repartido África. Se industrializa Alemania y dice, epa, yo también necesito mis colonias. Y ahí es cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Y el resultado también es ese que tú dices, ¿no? Al final, ¿qué significó? Mira, ya hay demasiadas potencias en esta repartición. Hay que quitarle a Alemania tanto las colonias como el armisticio, etcétera, las armas, todo eso, para dejarla desprovista de cualquier capacidad industrial, militar, etcétera. Pero esto es interesante puntualizarlo porque esta es la otra historia de África y también esta es la importancia silente que tiene África en el tablero geopolítico global, que es un continente tan codiciado y tan necesitado por los europeos para mantener su nivel de vida, que es capaz de generar guerras mundiales como ya ocurrió tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso lo dejo allí sobre la mesa. Claro. Si entendemos incluso, a mí me gusta llamarla guerra interétnica europea, porque también lo del concepto de la guerra mundial, esto es algo que nos impusieron ese relato y así es como vamos por ahí diciendo, ¿no? Es una guerra provocada por europeos, que ocurrió en el continente europeo. Por supuesto, se llevaron a soldados africanos que lucharon para liberar, por ejemplo, Francia, pero al final fueron disparados cuando pidieron su sueldo, ¿no? En el caso de Camerún, por ejemplo, que decía que luego llegaron los alemanes, después se quitó ese territorio a Alemania y se entregó al Reino Unido y a Francia. Es decir, es un país que estuvo bajo mandato de dos países que fueron Francia y el Reino Unido. Pues ahora mismo hay un conflicto en el noroeste de Camerún, un conflicto donde hay separatismos que no se puede entender el reparto de África y luego los diferentes actores que han estado en el continente africano y en este caso en Camerún. Y recuerdo, hay gente en Camerún que se identifica, en vez de identificarse a través de sus etnias, que es lo que generalmente se suele hacer en África, se identifican como francófonos o anglófonos. Es decir, una situación exógena que es completamente ajena a la realidad propia del continente africano, se convierte en este caso en nuestra realidad. Después, como decía, pues llegamos a la época de la descolonización en la que los países africanos pudieron descolonizarse. Hay algunos países, potencias europeas, en este caso, que hicieron la descolonización a su pesar, porque en aquel momento era insostenible tener colonias, tuvieron que descolonizar a los estados y también porque había luchas por la independencia que eran insostenibles. Hay países que medianamente lo hicieron bien. Y luego hay otros países que resistieron en irse. Por ejemplo, Francia, que hablaba de la guerra de Argelia, que tuvo que derramar muchísima sangre porque no quiso irse del continente africano. Pero cuando se vio obligado de alguna manera de irse del continente africano, ¿qué hizo? Entonces dijo, voy a dejar una colonización de hecho y voy a mantener una colonización de facto. Es decir, como me están obligando a irme de esos territorios y no me quiero ir, lo que voy a hacer es atar a esos países a través de acuerdos de cooperación, en materia económica, en materia de defensa y en materia de los recursos naturales y luego en materias políticas. ¿Cómo surgen esos acuerdos? Francia dice, como no tiene una presencia muy importante dentro de las sociedades de nación, dentro del sistema internacional, ¿qué puede hacer? Lo que va a hacer es hacer de los estados africanos que se convierta en estados satélite. Es decir, cada vez que hay una votación dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, los países africanos van a votar en la dirección del voto que va a ser Francia. Eso es una primera atadura. La segunda atadura es a través de la cooperación de defensa. La cooperación de defensa lo que dice es que voy a imponer bases militares en países africanos en el que mis militares, los militares franceses, van a ir a proteger los recursos y los intereses de Francia en esos países
y van a proteger a los dirigentes africanos amigos de Francia, de tal manera que si un militar francés comete un crimen o algo en algún país africano, se asegura Francia de que la justicia de ese país no pueda perseguir a ese militar. Se convierte todos los crímenes que pueden cometer como daños colaterales. Eso viene en los acuerdos de cooperación. Cuando hay un dirigente africano amigo de Francia que está a punto de caer, Francia tiene la capacidad de mandar paracaidistas para salvar a ese presidente y volverle a poner en su puesto. Esto ocurrió en Gabón, esto ocurrió en el Congo Brazzaville, y también ocurrió en varios países africanos. Esto es para proteger. Y luego, a través de los intereses de las materias primas. En lo que firma Francia es que cada país africano, sus materias primas, Francia tiene como un derecho de prioridad. Es decir, si China quiere una materia prima en un país africano que fue una excolonia francesa, esa materia prima solamente se puede vender a China si Francia no la quiere. Pero si Francia quiere, Francia es prioritaria en acceder a esa materia prima. Es decir, esta era la situación en la que después de la época mal llamada de descolonización se encontraban los países africanos. Y luego la cooperación económica. Es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis impusieron a Francia, Francia ocupada por los nazis le impusieron su moneda y una política monetaria. Y esa misma política monetaria impuesta por los nazis a Francia, en la que Francia impone a los países africanos a través de una moneda que se llama el franco CFA. En el 45, el general de Gaulle impone una moneda a 14 países africanos, antes eran 15, y a cerca de 180 millones de personas. Es decir, la economía de más de 180 millones de personas reside en manos de Francia, y Francia es quien decide cuántos billetes de franco CFA fabrica y de qué manera tiene que llevárselo a esos países. Pero no solo eso, a través del acuerdo monetario, Francia tiene como la garantía de convertibilidad de esas monedas. Es decir, si un país como China quiere comerciar con un país africano, comprar la materia prima de ese país africano que está en la zona franco de esta moneda, tiene que pagar, como en el comercio internacional se paga en dólares, entonces tiene que pagar a Francia. O sea, el dinero que tiene que pagar para acceder a los recursos del país africano se paga a Francia. Y Francia es quien fabrica esos francos CFA y se lo entrega a los países africanos. Y guarda una gran parte en el tesoro francés, que es lo que se llama una guarda para la garantía de convertibilidad. Entonces podemos decir que el franco francés realmente depende de las monedas africanas y del dominio, ¿no? De los bancos centrales de estos países africanos que son, bueno, que son lo que le dan robustez y estabilidad a Francia, económica a Francia. Entonces, la preocupación de Francia sobre por ejemplo, cualquier giro geopolítico que puede dar eventualmente estos países es una preocupación de nivel existencial, fundamentalmente. Es decir, la propia existencia de Francia no se puede entender sin sus colonias. Interesante. No hay que olvidar que Francia no es solo que tiene colonias en el continente africano, excolonias, por decirlo de alguna manera, pero le tienes atados, como comentaba antes, porque lo que estoy comentando ahora no es algo del pasado. No, es algo del presente. Que estamos viviendo en el presente. Pero también hay que recordar que Francia es ese país que tiene territorios que llama territorios de ultramares. Hace poco vimos Nueva Caledonia, en el Pacífico, en otras regiones del planeta. La Guyana, la Antilla Francesa y todo eso. Vemos que a día de hoy es el país que prácticamente tiene colonias en todas partes a nivel mundial. Bien, Sani, gracias. Vamos rápidamente a identificar la estación y enseguida continuamos con más acá en Debates del Sur Global.
Bien, continuamos acá en Debates del Sur Global con Sani Ladam. Él es, bueno, experto en temas de África. Nos acompaña desde España y lo tenemos acá en Caracas, Venezuela ahorita, aprovechando de ver a profundidad lo que está ocurriendo en África en este momento, ¿no? Bueno, las bases estructurales de, digamos, materiales de la hegemonía europea están fuertemente arraigadas sobre los recursos humanos y materiales del continente africano. Cualquier cambio de parecer o cualquier brisa geopolítica que tambalee, ¿no? Esos hilos de dependencia ponen en serios aprietos a países que se hacen llamar grandes potencias, como lo es Francia, como lo es Reino Unido, en general el ecosistema europeo colonizador, occidental, el ecosistema europeo occidental. De hecho, Sani nos explicaba el nivel de dependencia existencial del franco y del Banco Central Europeo sobre los bancos centrales de estos países africanos, antiguas colonias europeas, en donde ellos creían que tenían un cheque en blanco al futuro y que toda la vida de la historia de la humanidad podrían manejar a su antojo las monedas nacionales de estas repúblicas. Entonces, Sani, fíjate, ahorita estamos viendo acontecimientos interesantes, estamos viendo unas posiciones soberanas y patrióticas en países como Burkina Faso, por ejemplo. Estamos viendo el nacimiento de la Organización de Naciones del Sahel, o de Estados, Asociación. Alianza de los Estados del Sahel. Alianza de los Estados del Sahel, que ya incluso se ha consolidado institucionalmente como una nueva confederación. ¿Qué significa esto en la región? Y también estamos viendo que, bueno, Estados Unidos no cede ni sus aspiraciones de volver a controlar y reforzar el control de este territorio. De hecho, he estado viendo que tanto en la cumbre de la Unión Europea como en la cumbre de la OTAN, el tema de África fue uno de los puntos fundamentales a debatir entre las grandes potencias. O sea, estamos hablando de las reuniones del G7, de la cumbre de la UE y de la OTAN. En las tres principales reuniones del imperialismo, del imperio colectivo de Occidente, el tema de África ha sido un tema fundamental. Me gustaría saber, bueno, ¿qué significa que estas nuevas coaliciones y estos movimientos patrióticos que se están desarrollando en África geopolíticamente el día de hoy, y también cuál es la proyección, ¿no?, que esto tiene? Ahora mismo, si tenemos que hacer un análisis como más profundo, vemos que los estados europeos, particularmente las grandes potencias, hay mucho nerviosismo. Escuchamos en su momento al alto comisionado para la diplomacia, alto comisario, perdón, para la diplomacia europea, Josep Borrell, que decía en su momento que no pueden permitirse perder África. Habla de África en términos de posesión. Tú pierdes lo que tienes, pero África no pertenece a Europa. África nunca ha pertenecido a Europa, a pesar de que Europa siempre ha estado ahí haciendo lo que le ha dado la gana, pero ha llegado un momento también donde hay líderes africanos de nuevo que están volviendo a pedir esa ruptura, porque la ruptura que estamos viendo ahora que están pidiendo algunos dirigentes africanos no es una ruptura de ahora. Muchas veces la gente tiende a decir, es que África está despertando. No, África estuvo despierta desde hace mucho tiempo. África nunca estuvo de brazo cruzado, incluso durante la historia o actualmente, nunca ha estado de brazo cruzado. Lo que pasa es que ahora, con la llegada de lo que yo llamo la democracia digital, en el que cuando ocurre algo en Burkina Faso, de pronto lo tenemos en España, de pronto la gente africana que estamos en Europa lo vemos, lo manifestamos, podemos ir a manifestarnos delante de instituciones europeas para decirles que lo que están haciendo ahí ya lo sabemos y la cosa no volverá a ser como antes. Ahora se ve más esa lucha a través de esos medios digitales, ¿no? Hace 2 meses hay un general francés, Lecointre,
que decía que no se pueden permitir digamos, un desorden, que haya un desorden en el Sahel. El Sahel, para que la gente entienda, es una extensión que separa, que está un poco por encima del desierto del Sahara. Es un espacio geopolítico muy interesante, un espacio geopolítico con muchas reservas de materias primas, donde por supuesto están las grandes potencias también, pero es una zona donde hay mucha inestabilidad. Y el Sahel es una franja que va desde la costa, por ejemplo, se puede decir, de Senegal, incluso hasta Sudán, si se tiene que dibujarlo así, y atraviesa completamente el continente africano. Y el Sahel se vuelve una de las zonas más inestables del mundo después de la muerte de Gaddafi. Es verdad que es una zona que siempre ha habido un intercambio. El Sahel es el lugar que siempre conectó el norte al sur de África, un lugar donde históricamente ha habido intercambios comerciales, caravanas comerciales que han pasado por ahí. Y recuerdo uno de los discursos de Gaddafi en el 2009, antes de morir, en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. Él decía que el día que los occidentales acaben con él, con su vida, ese día, a partir de ese día, van a darse cuenta de que va a haber una gran inestabilidad en la zona del Sahel. Y fue como una profecía. Y a día de hoy lo estamos viendo, fue llevar a cabo el bombardeo de la OTAN en la zona de Libia. Nos dijeron que Gaddafi estaba matando a su gente, Gaddafi era un dictador, había que acabar con él. Los países africanos también avisaron a Naciones Unidas, a Occidente, y les dijeron, ojo, no intervengáis en Libia, porque si intervenís en Libia, toda la inestabilidad va a bajar en la zona del Sahel y esa zona se va a convertir también en una de las zonas más inestables. Hicieron oídos sordos y al final intervinieron a través de la OTAN, una resolución que Francia apoyó, y hubo un bombardeo en Libia, acabaron con la vida de Gaddafi, y a día de hoy todas las armas que guardaba Gaddafi, todas las armas que servía al Estado libio, es la misma arma, es la que están utilizando hoy en día los rebeldes, los terroristas en la zona del Sahel para convertir en esa zona en una zona inestable. Entonces, cuando el general francés dice no nos podemos permitir una inestabilidad en el Sahel, porque una inestabilidad del Sahel va a ser algo que va a jugar en contra de nuestros intereses. ¿Por qué? Pues porque tienen intereses en el Sahel, primero. Y segundo, porque eso generaría migraciones hacia Europa. Es decir, todo está como muy conectado así. Y entonces el general Lecointe al final acaba su intervención diciendo, aunque tengamos que utilizar el medio de la fuerza, de nuestra fuerza armada, tenemos que estar ahí para estabilizar esa zona. Y siempre que dicen que van a ir a una zona para estabilizar, para traer la estabilidad, es lo contrario lo que hacen en ese sentido. Entonces, ese nerviosismo que estamos viendo en las cancillerías europeas, en el continente africano, es porque hay una juventud africana consciente que se levanta y hoy en día apoya a cualquier dirigente que dice hasta aquí hemos llegado del imperialismo, hasta aquí hemos llegado del yugo colonial. Los dirigentes africanos que sí quieren estar del lado del pueblo entienden ese grito de la juventud africana, pero los que no, pues se encuentran con situaciones como la que está encontrando William Ruto, por ejemplo, en Kenia. Volviendo a los estados del Sahel, la alianza de los estados del Sahel. Hubo un golpe de estado primero en Mali, luego en Burkina Faso y después en Níger. Cuando hubo el golpe de estado en Níger, primero hay una organización regional que se llama ECOWAS, una organización de los estados de África del Oeste. Occidental. Es una organización a vocación económica y a vocación política, pero no desde el intervencionismo. Cuando esa organización empieza a verse infiltrada por asesores franceses, por políticos franceses, se convierte ahora como una herramienta para
desestabilizar a cualquier Estado que quiere ir en contra de Francia. Cualquier Estado que quiere proteger sus intereses, que, por supuesto, cuando un Estado africano decide proteger sus intereses, va en contra de los intereses franceses, porque no puede haber intereses, digamos, comunes entre los intereses franceses y los intereses africanos. Entonces, esta organización regional empieza a ser un problema para los propios estados. Cuando hay golpes de estados que están en contra de Francia, entonces hay que combatir a los que llaman golpistas. Pero luego, dentro de la misma organización, hay golpes de estados constitucionales que hace que en un país como Costa de Marfil, donde el candidato que gana las elecciones en el 2011 fue Laurent Gbagbo, como Laurent Gbagbo no defendía los intereses de Francia, Francia hace todo lo posible, incluso con una intervención militar en el suelo de Costa de Marfil, para imponer a Alassane Ouattara, que es un presidente que sí es afín a Francia. Eso es un golpe de Estado, pero es un golpe de Estado constitucional que sí es bueno. Como suele decir la gente, que hay golpes de Estado halal. Halal es una expresión que utilizan los musulmanes, halal y haram en este caso, y dicen, vale, pues entonces hay golpes de Estado haram, que son los buenos, que es como el golpe de Estado en Chad, donde Francia, después de la muerte del padre del actual presidente de Chad, Idriss Déby, Francia decidió poner al hijo de Idriss Déby para que siga protegiendo sus intereses. Y Emmanuel Macron, el presidente de Francia, viajó hasta ahí para intronizar a ese presidente, porque sí, digamos, protegería los intereses de Francia. Pero cuando hubo el golpe de Estado en Níger, para que la gente se haga una idea, es el país que tiene una de las reservas de uranio más grande del mundo. Francia es un país, una potencia nuclear, pero no tiene uranio. Es decir, con el uranio de Níger es con el que enriquece sus centrales nucleares. Entonces ven que estratégicamente, si pierden Níger, pierden prácticamente una gran parte de su independencia y soberanía energética, en este caso. Porque se suele decir que 3 de cada 4 bombillas en Francia funcionan con la energía que trae el uranio de Níger. Entonces, cuando Francia vio que estaba perdiendo en Níger, dijeron a esa organización regional ECOWAS de hacer una intervención militar en Níger. Claro, ECOWAS no tiene vocación a hacer intervenciones militares porque es una organización regional económica, y a partir de ese momento fue cuando Burkina Faso y Mali se juntaron, hicieron una declaración donde dijeron: si se ataca a Níger, entonces nos atacan a todos. Entonces vamos a intervenir ahí. Y fue cuando poco a poco Francia empezó a darse cuenta de que aquí las cosas ya están cambiando. No son como los golpes de Estado donde se hacía antes, se mataba a un dirigente político, se ponía a otro y la sociedad no decía absolutamente nada. Y luego también el apoyo que la sociedad brindó. Sí, que brindó a los militares que desarrollaron el golpe, ¿no? Efectivamente. Se vio que hubo manifestaciones masivas, pero de apoyo a la decisión soberana. Y también cómo han comenzado a tomar medidas drásticas como, bueno, ya finalizar los acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos. Sí. También el tema del uranio, la exclusividad en la venta de uranio, esa parte también es importantísima. Durante mucho tiempo, cada vez que los analistas africanos hablaban y decían que Francia depende de la energía del uranio de Níger, siempre los políticos franceses han salido a decir, no, el uranio de Níger es residual en nuestra soberanía económica. Pues ojo, hace poco Níger retiró también el acuerdo que hizo con Orano, que es la empresa francesa que explota el uranio en Níger, y hace 2 días salieron en prácticamente todas las noticias las grandes pérdidas que la empresa Orano está experimentando ahora desde que perdió su acuerdo con Níger. Entonces, para que veamos lo importante que era
digamos, el uranio de Níger para Francia. Incluso creo que ese uranio lo utiliza Francia mucho para producir energía eléctrica. Claro, por eso vimos decía... que hubo recientemente un apagón fuertísimo en La París. gente lo relacionó con... No sé si tendrá que ver, pero bueno, yo creo que cada vez se están dando ciertos síntomas y manifestaciones No, pero hay que dependencia, ¿no? Hay que decir que el nerviosismo del que comentaba antes tiene que ver con la pérdida de esa soberanía energética. Por una parte, han roto muchos acuerdos con Rusia, que es la que sostenía la soberanía energética de Europa, y por otra parte, están haciendo una política que les está llevando prácticamente a todo recto contra la pared. Una política sin estrategia, donde sabiendo que, digamos, dependen energéticamente de países como Níger, están haciendo el paternalismo europeo, no les deja entender que tienen que rebajar la voz, tienen que rebajar el tono, tienen que buscar hacer acuerdos donde cada una de las dos partes tienen que ganar. Pero el AES, después de ir como una alianza de defensa militar, poco a poco se está constituyendo como una confederación. Hicieron su primera cumbre hace poco en Níger, donde hicieron una declaración conjunta en el que quieren ir hacia una federación de estados, donde, por supuesto, quieren juntar y hacer como una política común en materia de defensa, en materia de diplomacia y en materia económica. Y poco a poco tenemos la esperanza de que dentro de poco también harán anuncios en el que también irán en, digamos, la salida de esa zona monetaria controlada por Francia para crear su propia moneda, que yo creo que la soberanía económica y monetaria también es importante para estos países en este caso. Bien, fíjate, eso suena interesantísimo y lo mejor es que está avanzando con pie firme, ¿no? O sea, con una gran sistematización y con un sentido de institucionalización para que quede, para que se consoliden métodos, en formas, en procesos y con miras a tener un amplísimo impacto geopolítico, no solo en el continente africano, sino en la reconfiguración del mundo con base a esos nuevos bloques geopolíticos. Ahora, me gustaría, vamos a explorar un poco el tema de los actores que todavía tiene el imperio colectivo de Occidente para desestabilizar la región y cuáles serían los planes que ellos estarían tramando desde estos espacios de concertación, como por ejemplo la OTAN, que ya sabemos que la OTAN es la principal amenaza a la paz y la seguridad internacionales que existe. O sea, ya hace mucho tiempo que la OTAN dejó de ser, como ellos pretendían llamar, una alianza defensiva, y realmente cuando vemos que la OTAN está metiendo sus narices en tal o cual sitio, más bien tenemos que preocuparnos porque lo que viene guerra es lo que viene conflicto. A mí me llama mucho la atención cómo en la cumbre de la OTAN en Washington anunciaron que, bueno, se van a expandir por todo el territorio. O sea, la prioridad de la OTAN ahorita ya es planetaria, ya es global, ya no es solo Europa, ya no es... y entre esos candidatos a ser socio global y a ser un aliado estratégico, como ellos lo llaman, está Kenia, ¿no? Efectivamente. Sería interesante ver qué está pasando en Kenia, porque hemos visto también que existe mucha inestabilidad política interna en torno al presidente Mark Rutte. Claro, Kenia actualmente yo creo que es el país con más privilegios, es decir, el hijo mimado de la OTAN, por decirlo de alguna manera. En sus acuerdos o sus alianzas, por decirlo así, con los Estados Unidos, le desplegaron la alfombra roja. Cuando Ruto hizo el viaje a Washington, fue una alfombra roja con todos los honores, por supuesto, y ahí es donde vemos esa perversidad también de la manera de hacer el imperio, de la manera de hacer también colonialista de los Estados Unidos y de Occidente de manera general. A Kenia se le quiere dar como un papel especial que nunca antes un país que no es miembro de la OTAN ha conseguido.
Y esto es porque está alineándose, digamos, hacia los intereses, a través de los intereses de los Estados Unidos y de la OTAN. Los Estados Unidos saben perfectamente que una nueva intervención en Haití de manera directa sería mal visto. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan a un tercer país. Pero no cualquier tercer país, utilizan un tercer país africano. Porque, ojo, si es un país africano que va a Haití, seguramente, como hay lazos históricos entre Haití y el continente africano, igual pasaría. Pero los haitianos dejaron muy claro que no querían una intervención en su país, una enésima intervención en su país cuando realmente no trae la estabilidad en ese país. Entonces, ¿qué hacen los Estados Unidos? Inyectan dinero a Kenia para que Kenia sea, digamos, ese negro de la casa que vaya a hacer ese trabajo sucio a los Estados Unidos. Y creo que durante hasta 2 veces la Corte Suprema en Kenia tumbó ese acuerdo con los Estados Unidos, pero al final se llevó a cabo y mandaron a los policías, a los policías sí, en Haití. en Haití. Pero claro, es muy peligroso el juego que está haciendo William Ruto. No hay que olvidar que la zona donde está Kenia, África del Este, es una de las zonas estratégicas también, porque los Estados Unidos tienen bases militares en Djibouti. Djibouti está prácticamente en el cuerno de África. Es un país que en el mapa prácticamente no se ve. Y es un país que alberga bases militares de 9 potencias. 9 países tienen bases militares ahí. Djibouti. Y es un país muy pequeño. Los Estados Unidos tienen base militar ahí con capacidad de moverse prácticamente en todo el continente africano. Es decir, los Estados Unidos están presentes en el continente africano, pero su presencia en el continente africano lo hacen a través de AFRICOM, lo hacen a través de las ayudas estas que llaman en los respectivos países africanos, pero ahí es donde una vez más vemos cómo la juventud africana, consciente y despierta, dice no, hasta aquí hemos llegado. Primero se opusieron al envío, por supuesto, de contingentes de Kenia a Haití a través de la manipulación, de la instrumentalización de los Estados Unidos. Y segundo, William Ruto se, digamos, abrazó al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional pide que haga políticas de ajustes estructurales. Es decir, el Fondo Monetario Internacional es como, digamos, lo que se suele decir que los colonialistas tienen, digamos, tienden a volver a repetir sus errores. El Fondo Monetario Internacional lo que está pidiendo a Kenia aplicar ahora es lo que pidió a muchos países africanos aplicar en los años 90, los planes de ajustes estructurales. Sí, los conocemos también aquí. Eso es, los famosos planes de ajustes estructurales. Claro, ahora le dicen, la sociedad que está viviendo tan mal en esos países, en el caso de Kenia, y de pronto el presidente decide subir los impuestos, decide imponer a la gente. Claro, la sociedad africana actual no es la de antes, vuelvo a decir, es una sociedad muy politizada, es una sociedad que es digitalizada, ve prácticamente todo lo que está ocurriendo, sabe lo que quiere y sabe lo que no quiere en este caso. Entonces la gente salió a la calle. No solo esto, sino que había partidas presupuestarias que estaban destinados, por ejemplo, a las primeras damas, las mujeres del presidente, y claro, la población keniata decía, pero vamos a ver, ¿cómo el presidente nos puede decir de apretarnos el cinturón? Porque quiere subir los impuestos, porque se lo dice el Fondo Monetario Internacional, y al mismo tiempo hay gastos innecesarios que estamos viendo. La gente se echó a la calle y él, ojo, en los primeros días mandó a los militares, pero cuando vio que es algo que no estaba a punto de pararse, lo que hizo fue empezar a retroceder. Yo recuerdo, yo me metí en un space que hizo en Twitter, donde
quería hablar con toda la gente y vio realmente el enojo de la población keniata. Entonces reculó, dijo, vale, voy a quitar esto de los impuestos, pero la gente ha dicho que a pesar de esto, lo que quieren es que caiga ese presidente. Efectivamente. Ellos también están reclamando su dosis de soberanía que tienen los otros países africanos, porque ya después que se ve que en un país se da un movimiento político y social exitoso y que comienzan a ganar más cosas para el pueblo, los demás pueblos también quieren reclamar pues, su cuota de soberanía y de seguridad social. Actualmente es lo que está ocurriendo en Kenia. Es decir, la población ya ha dicho que no va a recular ante nada, quieren la caída de ese gobierno y ahora ha empezado, disolvió prácticamente todo el gobierno, volvió a reformar el gobierno y puso a ministros que forman parte de la oposición, en este caso en el actual gobierno. Excelente, Sani. Bueno, vamos a una pausa y enseguida continuamos con más aquí en Debates del Sur Global. Perfecto. Bien, amigos, ya lamentablemente llegamos al último segmento de Debates del Sur Global, pero bueno, ha sido un programa bastante productivo con Sani Ladan, conociendo a más detalle lo que está ocurriendo en el continente europeo. Sani, a modo de análisis final, de cierre, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves la proyección de estos cambios, de estos movimientos que se están dando en el continente y qué mensaje podemos nosotros apropiarnos aquí desde el pueblo venezolano y también desde América Latina y el Caribe para reforzar, ¿no? E impulsar alianzas constructivas con nuestros hermanos países africanos? Yo, viendo un poco el panorama actual en el continente africano, será porque soy un eterno optimista, veo que va a haber luz al final del túnel. Hasta hace poco hay países como Burkina Faso, Níger, Mali, que nunca habíamos pensado que echarían a Francia, por ejemplo, de sus territorios. Pudieron echar a Francia, ahora están llevando a cabo una política que tomará su tiempo, pero es una política que está yendo hacia una soberanía total de esos países. Y poco a poco es una confederación que dijeron en su momento en la primera cumbre en Níger que están abiertos a que otros países africanos se sumen a esos espacios. Necesitamos en este mundo multipolar tener a diferentes organizaciones que hablen de la soberanía, organizaciones internacionales que hablen de esa soberanía total. Hay organizaciones también como los BRICS, en los que estamos mirando también con mucho interés en este caso, porque los BRICS no hay que olvidar que es el 46% de la economía mundial y también a nivel de población, pues estamos hablando de los países más poblados del mundo, porque la demografía es muy importante en ese sentido. África está yendo hacia esto, hay más países africanos que se han sumado a ese espacio de los BRICS, un país de África del Norte que es Egipto y un país de África del Este que es Etiopía, y estamos viendo que poco a poco la consolidación de los BRICS y también otras organizaciones como la Confederación del AES, en este caso la Alianza de los Estados del Sahel, nos está mostrando hacia dónde tenemos que ir. Naciones Unidas se está quedando cada vez más obsoleta, desgraciadamente, porque es una herramienta que si se hubiese utilizado muy bien, hubiese, digamos, sido esa herramienta, digamos, de arbitraje, por decirlo de alguna manera, para esa paz que buscamos todos prácticamente a nivel mundial, pero Naciones Unidas ha sido instrumentalizada, sigue siendo instrumentalizada. Ahora estamos viendo con la guerra, con el genocidio en Gaza, estamos viendo cómo prácticamente Naciones Unidas no tiene poder para poder, digamos, ser lo que se pensó que iba a ser después de la Segunda Guerra Mundial. Urge una nueva institución, urge una nueva mirada, urge tener, digamos, una organización que entienda que los equilibrios geopolíticos, los equilibrios a nivel internacional no se pueden entender
sin la participación de América Latina, sin la participación de los estados africanos y sin la participación de algunos estados de Asia, cuyos voces a día de hoy pues todavía no se están escuchando. Yo sigo teniendo esa esperanza en que vayamos en esa línea de ese mundo multipolar, donde no haya un hegemón como digamos, el leviatán ese que esté ahí controlando y dando órdenes, invadiendo países, tirando bombas atómicas, invadiendo países y llevando guerras en cualquier sitio. Porque aspiramos prácticamente todos, lo entiendo de esta manera, a un mundo de paz, a un mundo que se sale de esa barbarie en la que nos ha sometido Occidente, esa barbarie a la que nos ha sometido Europa, como decía Aimé Césaire, es que Europa es espiritualmente y moralmente indefendible, porque si hubo la región del mundo donde más barbarie han cometido, es en Europa. Los europeos son los que más barbarie han cometido y no se puede entender la situación actual del mundo, miremos por donde miremos, sin ver las huellas de la sangre, las huellas del dolor que ha causado Occidente en este caso. Y solamente podemos salirnos de esto entendiendo el mundo como un mundo multipolar, vuelvo a decirlo, ya no son bandos durante la Guerra Fría, que si Occidente, que si el bando soviético o si, los países no alineados, sino que debemos entender el mundo a través de esa prisma de los diferentes actores que deciden darse la mano, cada uno, por supuesto, mirando por sus intereses, porque no hay que olvidar que los estados tienen intereses, los estados no tienen amigos, como se suele decir, y mirando hacia eso, y que cada país, cada estado o cada ciudadano se puede incluso desarrollar en sus países sin necesidad de verse obligado a salir de su país porque la situación no le permite quedarse así en este caso, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que mantener esa esperanza y solamente a través de nuestras luchas, a través de nuestras organizaciones y también a través de utilizar los medios que están a nuestros alcances para que nuestras voces se oigan. Porque si la voz de América Latina y de África hoy en día no se está escuchando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la voz de sus pueblos se están escuchando cada vez más a través de las redes sociales, a través de lo digital, y son capaces incluso de montar, digamos, manifestaciones en la mismísima puerta de las Naciones Unidas o en diferentes puertas de cancillerías a nivel internacional. Entonces, nuestras voces, por supuesto, se tienen que oír. Bien, Sani, así es importantísimo esa valoración y también es muy importante para nosotros haberte tenido aquí en Venezuela estos días, poder aprovechar tu visita para estrechar lazos y conocer del trabajo tan importante que estás haciendo en la visibilización de las luchas del continente africano, que son además nuestras luchas del sur global. Nosotros seguimos muy de cerca todo lo que ocurre en nuestro hermano continente africano. La lucha decolonial es la misma, la lucha antiimperialista nos une no solo de ahorita, sino desde siempre. Para Venezuela, el pueblo africano es la madre patria, así de sencillo. Y culturalmente nosotros abrazamos las expresiones culturales de origen africano en nuestro país como nuestras, ¿no? Y las seguimos renovando y promoviendo y proyectando cada día. Creo que desde el punto de vista de las reparaciones también hay un trabajo importante que podemos hacer desde el sur global, así como lo que tú acabas de decir, avanzar hacia la reforma de los organismos multilaterales y lograr ese espacio que merecen tanto nuestros países latinoamericanos como africanos en los sitios de toma de decisión global, sino abrazar y avanzar hacia la refundación de estas organizaciones que fueron concebidas a la luz de una óptica de poder post Segunda Guerra Mundial, que nada tiene que ver con los procesos decoloniales y antiimperialistas que estamos viviendo hoy y con lo que demandan nuestros pueblos. Que los recursos en nuestros territorios sean para nuestros pueblos y ya no sean para el beneficio
de ese 1% que gobierna el mundo, de esas élites globales que obtienen y se benefician de los recursos que nos corresponden al otro 99%. Esa es parte de las luchas que seguimos dando desde aquí, también desde Caracas, Venezuela, y en donde nos seguiremos abrazando y promoviendo, ¿no? Sani Ladan, les recuerdo, tiene un importante podcast que se llama África en un clic, ¿verdad? Que se lo vamos a compartir aquí en nuestras redes sociales. Y bueno, de esta manera tenemos que despedirnos. Será hasta una próxima emisión de Debates del Sur Global. Gracias a todas y todos los que han hecho posible acompañarnos en este momento.